cada vez que nosotros podemos reencontrarnos a través de las clases virtuales, siempre tenemos ese deseo de poder aprender. Y el hecho de aprender involucra muchos aspectos, no solamente conocer la literatura, sino aprender de ella y a través de la lectura aplicarla también. Y nosotros ya semanas anteriores estamos estudiando un panorama de la teoría literaria y estamos conociendo un poquito sobre nuestra literatura peruana. Es importante que cada uno de nosotros conozca lo suyo, que cada uno de nosotros podamos meternos en todo ese concepto de literatura peruana. Así es que esta mañana vamos a continuar con la segunda parte del material que tú tienes en casa acerca de la literatura peruana. Y bienvenidos entonces a esta sesión sobre literatura peruana y a todos aquellos que van a escuchar y van a aprender juntos a través de esta sesión. Ahora, cuando hablamos de literatura peruana, nos referimos a todas las obras escritas en el país, que durante muchos años los escritores comenzaron a plasmar donde su época le permitía. Sale a partir de ellos escritores de renombre, escritores que comenzaron a usar la pluma para poder entender la importancia que tenía la literatura peruana dentro del país. Y obviamente tenemos que basarnos en la historia literaria para conocer a esos grandes autores y sus obras representativas. La semana pasada nosotros ya hemos hecho la primera parte de la literatura peruana, ¿no es cierto? Hemos visto un poquito sobre las características de la literatura peruana, qué es la literatura peruana. Vimos un poco sobre los periodos de la historia para poder ubicar a la literatura peruana. Hemos aprendido también que la historia peruana se divide en 5 periodos. El antiguo Perú, la etapa de la conquista, la etapa de la colonia, la emancipación y la etapa republicana en la cual nosotros estamos actualmente. Entonces, durante esos 5 periodos, muchos escritores se levantaron, muchos escritos comenzaron a surgir como producto de la sociedad de su tiempo, producto de las vivencias de ese tiempo. Y es hermoso conocer nuestro país, las costumbres de los pueblos, la superstición y la idiosincrasia de cada periodo. Eso es importante, chicos. No olvides esto. La literatura peruana es importante porque nos permite acercarnos a los pueblos, conocer sus costumbres, conocer su forma de pensar, conocer sus vivencias y sobre todo los valores que deben enmarcar la literatura en general. Así que nosotros la semana pasada vimos algo de los representantes, ¿no es cierto?, de los escritos de la literatura peruana. Vimos los escritos del antiguo Perú, vimos también los escritos de la época de la conquista y vimos también los escritos de la época colonial. El día de hoy vamos a continuar con esa línea. Tú tienes un material de estudio ahí. Vamos a continuar por la línea de la historia peruana y conociendo a los autores representantes. Y estamos en la época de la emancipación. Una época muy importante para el país porque va a significar básicamente el inicio de la independencia en el Perú. Ustedes recordarán que durante más de 300 años el Perú fue conquistado por los españoles. Nosotros fuimos colonia de la corona real en España. Y a partir de ahí España hizo lo que quiso con el Perú. Y los peruanos comenzamos a adoptar una cultura españolarizada, una transculturación, en donde se mezclaba la cultura española con la cultura inca. Y muchos de ellos nace lo que es el mestizaje aquí en el Perú. Entonces, llegamos a la época de la emancipación. Una época nutrida por los ideales de libertad. Los escritores comenzaron a tener ideales de libertad. Rescataron el pasado, la literatura pasada de los antiguos. Y comenzaron a plasmar una literatura netamente peruana. Una serie de personajes históricos que, motivados por las ideas de independencia y revolución, marcaron el camino para lograr la liberación del yugo español que terminaría consumido en la batalla de Junín y Ayacucho del año 1824 con victoria peruana. Así es que este es el contexto un poquito de lo que significó la época de la emancipación. Una serie de personajes históricos como precursores, próceres, personas importantes que de alguna manera u otra alimentaron la libertad peruana. ¿Qué pasó entonces con la literatura en este tiempo? ¿Quiénes son los representantes importantes en este tiempo y la literatura cómo se desarrolló? En primer lugar, un autor destacado de la época de la emancipación se llama Mariano Melgar, o Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Él nació en Arequipa
un arequipeño talentoso desde ya muy pequeño, comenzaba a escribir de acuerdo a sus vivencias. Fue un poeta y revolucionario independentista peruano. En el plano literario es más conocido por haber dado origen a las formas del yarabíe, que eran cantos sentimentales de origen popular. Gracias a Mariano Melgar podemos conocer la lírica incaica nuevamente, esos poemas que endulzan la vida. Y era necesario porque en la época de la emancipación lo que el Perú necesitaba era volver a ser libres, querer y amar lo nuestro. Y Mariano Melgar va a entregar con sus escritos el sentimiento del pueblo peruano, especialmente el pasado incaico. Un gran revolucionario, participó en las tropas de Mateo Pumacahua a favor de los peruanos, un hombre que se enamoró en su momento, pero también amó a su país entregando su vida. Así es que un representante, escritor de la época de la emancipación, Mariano Melgar, no lo olvide. El siguiente autor, conocido también por ser un gran político, precursor independentista, ideólogo político, conocido como el solitario de Sayán, fue el señor José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión nació en Huamachuco y murió en Lima en el año 1825. Él logró ver la independencia. Él fue secretario político en ese tiempo. Él se involucró mucho a favor de los ideales de libertad. En realidad él quiso que los peruanos puedan llegar a un acuerdo con la corona española para que nos deje libre. A raíz de eso, él escribió muchos ensayos, muchas cartas. Por eso es conocido como el solitario de Sayán, porque él evidencia las formas en sus cartas, formas importantes que plasman los ideales de libertad. No olvides a este escritor de Huamachuco, José Faustino Sánchez Carrión. ¿Ok? Entonces, ahí hemos visto a dos representantes de la época de la emancipación, a Mariano Melgar y a José Faustino Sánchez Carrión. Hay sin duda otros escritores que también resaltaron en la época, pero solamente por análisis vamos a tomar a dos. Y como ven ustedes en la pantalla, entramos a la última etapa de la historia peruana, la que estamos actualmente, y es la época republicana. Después de una lograda independencia, el Perú pasó a ser gobernada por los propios peruanos, con estilos muy diferentes, una época de grandes cambios políticos, sociales, educativos, etc. La literatura surge como algo autóctono, propio, libre, abarcado a los temas actuales. Esta etapa comprenderá hasta nuestros días, donde se desarrollará una literatura regional propia del peruano. Obviamente es una literatura propia del peruano. Va a desarrollar una literatura más regional, una literatura que se acerca a los pueblos, una literatura que va a proclamar la libertad del peruano y la forma de vida en ese tiempo. ¿Cuáles fueron los representantes de esta época? En realidad, chicos, la época de la republicana nace a partir del año 1824 hasta nuestros días. Imagínense cuántos años, cuántos escritores habrán surgido en esta época republicana. Y nosotros, obviamente, vamos a ver una primera parte, porque hay una tercera parte de la literatura peruana que lo vamos a ver la próxima semana, pero hoy día vamos a mencionarte algunos escritores de la época republicana. Considerado el padre del teatro cómico en el Perú, un gran talentoso, a quien yo admiro muchísimo y que tuve la oportunidad de representar una de sus obras populares llamada Ñacatita. Es la obra de Manuel Asensio Segura, es una obra de comedia interesantísimo, llena de crítica, llena de enseñanza para la familia. Manuel Asensio Segura fue un escritor y dramaturgo peruano, representante importante del costumbrismo en los inicios de la literatura republicana. Él nace en un momento en que el Perú se estaba formando, él nace en un momento en que el Perú estaba viviendo sus costumbres, y él comienza a analizar los defectos de la sociedad, y comienza a crear sus comedias para criticar a la sociedad, pero con fundamento, para que la sociedad cambie. Un escritor que enseña mucho, un maestro, Manuel Asensio Segura, uno de los principales representantes del origen de la literatura republicana en el Perú. ¿Quién nos recuerda a ese escritor? ¿No es cierto? El señor Ricardo Palma. Nació en el año 1833 y murió en el año 1919. Fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista, político, famoso.
principalmente por sus relatos cortos de ficción. Esos relatos que involucraban la historia, pero con la ficción. ¿Ok? Y a raíz de eso, él escribe sus llamadas Tradiciones Peruanas. Una obra excelente, una obra donde refleja las tradiciones de los peruanos. Él analiza la historia del Perú. Él analiza la historia bajo la perspectiva histórica, pero llena de ficción. Y vamos a encontrar historias interesantísimas que estoy sin lugar a dudas que no te vas a perder. Así es que no olvides al señor Ricardo Palma. ¿Y quién dice que la mujer no estuvo presente en la literatura peruana? La mujer también hizo presencia en el tiempo de la República. Y una mujer que resaltó en ese tiempo fue la señora Clorinda Mato de Turner. Nació en el Cusco en el año 1852 y murió en Buenos Aires, en la Argentina, en el año 1909. Fue una destacada escritora peruana, precursora del género indigenista, una mujer que defendió los intereses del indio, una mujer que denunció los atropellos y las injusticias de la vida. Es considerada como una de las precursoras de la novela hispanoamericana. Ella escribió una obra llamada Aves sin nidos. Es una historia trágica, es una historia que trata de un amor prohibido entre hermanos, en donde expresa el amor realista, cómo el ser humano choca con sus sentimientos, pero también habla sobre las costumbres del Cusco, de las injusticias que pasó en ese pueblo en donde ella vivió. Así que no olvides a esta mujer, Clorinda Mato de Turner. Vamos a acercarnos, hay muchos escritores más. Hemos seleccionado a los principales y aquellos que consideramos. Por ejemplo, al señor José María Eguren, limeño, en el año 1874, fue un poeta, escritor y pintor peruano, también fotógrafo. Le gustaba mucho la imagen, le gustaba mucho plasmar los simbolismos en las imágenes, qué significaba cada foto. Entre sus obras más destacadas encontramos su poesía simbólica y la canción de las figuras. Un gran poeta, realmente. A él le debemos ese poema llamado La Niña de la Lámpara Azul. No sé si en algún momento tú lo has escuchado. La Niña de la Lámpara Azul es un poema para niños, muy famosa por él, escrita por él, en una situación en donde él creía que todo era infantil, en donde rescató mucho la presencia del niño, pero sobre todo quería plasmar en el Perú un simbolismo, a través de sus obras captar la atención, las emociones y las sensaciones de sus lectores. Así que no olvides a José María Eguren, otro representante de la literatura peruana. Así es que, chicos, hemos visto algunos autores, ¿no es cierto? Hemos visto los autores de la emancipación y los autores de la República. La próxima semana vamos a terminar con esta línea de tiempo en la historia peruana, conociendo a otros escritores de la República. Vamos a conocer a muchos, los que escriben hasta el día de hoy también. Te voy a dejar algunas actividades para que tú puedas resolver acerca de la importancia que tiene la literatura peruana aquí, en nuestro amado Perú.